Hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre tracing distribuido con OpenTelemetry. Soy Mauricio Vázquez, trabajo como ingeniero de software en Kinvolk y estos son mis nombres de usuario en las diferentes redes sociales en caso de que tengan alguna duda y me quieran escribir directamente sobre este tema. En esta presentación les estaré hablando sobre la observabilidad, qué es el concepto de observabilidad. Haré una pequeña introducción al tracing distribuido y les presentaré el proyecto OpenTelemetry. Haré un par de demostraciones breves sobre cómo podemos usar este proyecto. Bueno, iniciemos con el primer tema, este es la observabilidad. Entonces, ¿qué es la observabilidad? La observabilidad es un concepto que nos permite resolver la pregunta de cómo se está comportando nuestro sistema. Eh, Existe una definición formal que viene de la teoría del control y dice que la observabilidad es una medida de que también podemos inferir los estados internos de un sistema mediante el conocimiento de las salidas externas de dicho sistema. Yo sé que esta definición no es muy fácil de asimilar y quizás en el mundo del software podemos tener una definición un poco diferente. Podríamos decir que la observabilidad se trata de obtener información acerca del estado de un sistema generalmente distribuido sin agregar nuevo código, solo mediante la observación de sus salidas. En estas salidas son las trazas, los logs y las métricas. Básicamente lo que dice la observabilidad es que tenemos un sistema distribuido. Este sistema nos produce alguna información de debugging, por llamarlo así, y mediante el análisis de esta información podemos conocer cuál es el estado de los componentes internos de dicho sistema. La observabilidad se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el login. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con login. Un log simplemente es una lista de eventos con su respectivo timestamp y esto nos permite responder la pregunta de qué sucedió y cuándo sucedió. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un servidor y el servidor se le acaba el espacio en el disco duro, podemos tener un log que dice a las 10 de la noche el espacio en el disco duro se acabó. Otro pilar fundamental de la observabilidad son las métricas. Una métrica es una representación numérica de algún dato. Esta nos permite responder la pregunta ¿cuánto? Un ejemplo de métrica puede ser el número de usuarios que están conectados a un sistema, la cantidad de memoria RAM que una aplicación está usando, no sé, el número de transacciones por segundo que una base de datos está ejecutando. En general, cualquier cosa a la que le podamos poner un número, podemos decir que es una métrica. Y finalmente, el último pilar de la observabilidad son las trazas. Una traza es una representación de inicio a fin de una transacción y esta nos permite obtener información de cómo sucedió. Esta nos da una información general de cuáles fueron los diferentes componentes que una petición atravesó y cómo cada uno de esos componentes procesó dicha petición. Más adelante les voy a dar información acerca de esto. Bueno, sí, de hecho el siguiente tema es el tracing distribuido. En esta charla no estaré hablando de login ni de métricas, me estaré concentrando en la parte del tracing, específicamente del tracing distribuido. Podemos ir un paso atrás y para entender por qué el tracing distribuido es importante. Entonces, la observabilidad en estos días que se usan los microservicios es muy complicada. Bueno, en general los microservicios o los sistemas distribuidos, porque como su nombre lo indica, hay muchos servicios pequeños que se pueden estar ejecutando en diferentes ubicaciones. Podemos tener diferentes microservicios en el mismo nodo, en el mismo host, pueden estar en el mismo clúster o incluso pueden estar en diferentes clusters de diferentes vendedores en diferentes lugares del planeta. Existen diferentes vendedores, vendors. Esto quiere decir que puede que no haya compatibilidad entre los sistemas, o mejor dicho, no hay una solución única para realizar observabilidad con soluciones de diferentes vendedores. Cada quien puede tener su
su solución para la observabilidad. Existen diferentes tecnologías, esto es muy similar al caso anterior, pero esta vez con tecnologías, diferentes lenguajes de programaciones, diferentes frameworks, y digamos que cada uno podría tener una manera diferente de obtener los datos de observabilidad. Otro problema es que existen diferentes organizaciones, usualmente los diferentes servicios de un sistema distribuido están a cargo de diferentes organizaciones, entonces muchas veces una organización no tiene control sobre todos los sistemas, los servicios de un sistema distribuido, entonces no puede acceder a esta información de observabilidad fácilmente. Incluso en la misma organización es posible que diferentes sistemas estén en cargo de diferentes equipos, entonces la coordinación entre los equipos puede ser complicada. Entonces, la idea general que les quiero dar acá es que hacer observabilidad en esta era de los microservicios es complicada porque hay muchos servicios pequeños en muchas partes con muchas cosas. El tracing distribuido puede ser una solución a dicho problema. El tracing distribuido nos permite, como se los dije anteriormente, nos permite saber cómo una transacción se ejecuta de inicio a fin. Este nos permite ver cuáles son los diferentes servicios por los cuales una transacción pasa. Un ejemplo puede ser un cliente que está usando su navegador de internet, cómo esta petición va al servidor HTTP y después cómo esta petición va a una base de datos y así sucesivamente. El tracing distribuido nos brinda información acerca de cuáles son los servicios que una petición, cuáles son los servicios que procesan una petición, cuál es el tiempo que cada uno de estos servicios necesita para procesar la petición. Por ejemplo, podemos resolver la pregunta de cuál es el servicio que está teniendo el impacto más grande mientras se ejecuta una petición. Por ejemplo, acá podríamos saber si la base de datos está teniendo un fallo y si la base de datos nos está tomando demasiado tiempo para procesar una petición. También podemos saber cuáles son los parámetros de dicha petición y también del servicio que procesa dicha petición. El tracing distribuido está basado en tres conceptos diferentes. Estos son las trazas, los spans y los atributos. Una traza es la representación de una petición completa de inicio a fin y esta está compuesta de uno o más spans. De nuevo, el ejemplo de una traza es un cliente que realiza una petición a un sitio web y todo el proceso para llevar a cabo dicha petición. Un span representa una unidad única de trabajo. Un span contiene información, metadatos acerca de la operación e incluye la hora de inicio y la hora final de dicha operación. Un ejemplo de span puede ser una petición a la base de datos, una petición de HTTP y así sucesivamente. Finalmente, los atributos nos brindan información acerca de la petición. Es información que está guardada en el span y esta nos brinda el contexto del span. Entonces digamos que el span representa la petición general, por ejemplo, un acceso a la base de datos, pero con los atributos podemos obtener información de cuál fue la query que se ejecutó específicamente en dicho caso. Veámoslo de una manera gráfica, quizás así se pueda entender más fácil. Acá tenemos un span. El primer span es el span A. En este caso no tiene ningún padre y todo hace parte del trace 42. Entonces este span A inicia una segunda operación, que en este caso sería la operación B. Podemos ver acá que el padre de B es el span A, que fue el que ejecutó dicha operación. Supongamos que en este caso el span B realiza otra operación, esta podría ser la operación C, entonces podremos ver cómo se va formando esta relación padre-hijo que nos permite ver cómo las diferentes operaciones son ejecutadas. Bueno, y también podría suceder que el span A de nuevo inicia otra operación, en este caso la operación D, que en este caso tendría el span A como padre. Entonces podemos ver que cada operación es un span diferente y el conjunto global de dichas
operaciones es una traza, en este caso la traza número 42. Bueno, sigamos con OpenTelemetry. Entonces OpenTelemetry es un conjunto de librerías, un conjunto de agentes y componentes que nos permiten generar y recolectar telemetría. OpenTelemetry ofrece soporte para los tres pilares fundamentales de la observabilidad: las métricas, las trazas y el login. El login es algo que todavía se está desarrollando. Métricas y trazas ya están disponibles y ya están completamente desarrolladas, por decirlo así. Es un proyecto sandbox de la Cloud Native Computing Foundation. Esto quiere decir que no hay una única compañía que está a cargo del proyecto, es un proyecto de software libre, el cual tiene una fundación detrás. Entonces, esto es importante porque no tenemos una sola compañía que nos puede controlar el proyecto. Digamos que no existe el riesgo de que se vuelva propietario o cosas similares. De hecho, es una unión de muchas compañías líderes del mercado que desarrollan dicho proyecto. OpenTelemetry es la unión de OpenTracing y OpenCensus. Estos son dos proyectos de software libre que compartían funcionalidades similares y los desarrolladores decidieron que no tenía más sentido competir, que era mejor colaborar en un único proyecto llamado OpenTelemetry. El estado del proyecto actual es production ready, está listo para producción. Está implementado para los lenguajes de programación más populares. Acá hago un paréntesis: el production ready solo para algunos de los lenguajes listados allí. Hay otros que todavía están en desarrollo. Específicamente Python es uno para el cual ya lo podemos usar en producción. Tienes porters, que son los que nos envían la información a los vendedores, para los mayores vendedores del mercado. Y bueno, también tenemos integración con muchas de las librerías más populares de Python en este caso. Veamos rápidamente qué es la OpenTelemetry API. La API de OpenTelemetry es un conjunto de API que nos permite generar trazas en librerías y aplicaciones. La idea es que los diferentes desarrolladores de las librerías deberían usar la API de OpenTelemetry para generar información de observabilidad en sus librerías. Y bueno, específicamente hablando de las trazas, las operaciones más importantes son crear e iniciar un span, agregar información al span, guardar los atributos de cuál es la operación que estamos ejecutando y finalizar el span. Cuando alguien usa la API de OpenTelemetry para generar información de observabilidad, se puede decir que esa persona está instrumentando la aplicación o la librería. Este es un ejemplo muy básico de cómo podemos usar la API de OpenTelemetry. Iniciamos el span, lo creamos primero, le damos un nombre, después lo iniciamos. Acá estaría el código real de la aplicación, que es el que nos ejecuta, que es la operación real de la aplicación. Agregamos algunos atributos al span y finalmente terminamos el span. Veamos un ejemplo de cómo podemos usar la API de OpenTelemetry para instrumentar una aplicación. La arquitectura de esta demostración es muy simple. Tenemos un cliente HTTP que accede a un servidor HTTP que a su vez está conectado con una base de datos. En esta demostración el usuario nos ingresa un país y el sistema nos devuelve cuál es el continente en el cual el país se encuentra ubicado. Esto simplemente para ver cómo interactúan los diferentes componentes de esta arquitectura. Les voy a mostrar rápidamente la estructura del código del servidor y del cliente en esta demostración. Bueno, por cuestiones de tiempo no puedo mostrar todos los detalles. Si quieren conocer el código, les daré el link al final de la presentación para que lo puedan ver con más detalle y lo puedan ejecutar. Básicamente lo que se hace cuando se instrumenta una aplicación usando OpenTelemetry es que debemos importar los diferentes componentes de OpenTelemetry. En este caso son los componentes como la API, el SDK, algunos exportadores. También exportamos
la instrumentación de las diferentes librerías, esto es la integración que tenemos con algunas de las librerías más populares. Y bueno, lo que hacemos acá es configurar OpenTelemetry. Básicamente acá creamos un tracer provider, que es un mecanismo que nos permite crear instancias de un objeto para crear spans. Configuramos el exporter, esto es el mecanismo con el cual enviamos la información de telemetría a un sistema remoto para recolectar y analizar dichos spans. Bueno, y acá en esta parte específica del código estamos habilitando la instrumentación para este par de librerías. Esto quiere decir que cuando usemos dichas librerías, cuando realicemos operaciones con dichas librerías, estas nos van a generar spans de acuerdo a las operaciones que ellas realizan internamente. Acá obtenemos un objeto, un tracer, el cual nos permite crear nuevos spans. Y bueno, este es en general toda la configuración de OpenTelemetry. Esta parte sucesiva es la configuración específica de la aplicación. Me la voy a saltar porque considero que no es importante en este momento. Solo le quiero mostrar acá cómo creamos un span antes de acceder a la base de datos. Entonces, con esta llamada lo que estamos haciendo es crear e iniciar un span que tiene este nombre, y acá al interno de la operación estamos agregándole un atributo. En este caso le estamos diciendo cuál es el país para el cual estamos realizando la petición. El código del cliente es muy similar. La inicialización y las diferentes librerías de OpenTelemetry que tenemos que importar son básicamente las mismas. En este caso la única diferencia es que estamos instrumentando una librería diferente. En este caso es la librería HTTP. También en este caso en el cliente podemos ver cómo estamos creando un span antes de iniciar la petición HTTP al servidor. Bueno, veamos cómo funciona esto. Ya tengo todo corriendo. Es un Docker Compose, lo pueden consultar en la página si lo quieren ejecutar ustedes mismos. Bueno, acá corro el servidor y voy a realizar algunas peticiones a dicho servidor. Hagámoslo con 2 o 3 países para tener un ejemplo de cómo mostrar. Bueno, lo que sucede en este caso es que tanto el servidor como el cliente ya me han enviado los diferentes spans a Jigger, y Jigger nos permite tener una representación visual de dichos spans. Estoy usando Jigger porque es una solución open source que puedo ejecutar localmente en mi máquina para esta presentación, pero existen exporters para muchos vendedores diferentes, cada uno con diferentes funcionalidades. Bueno, si vamos a Jigger podemos ver acá cómo podemos observar las diferentes trazas. En este caso estas 3 son las últimas que accedí hace algunos segundos. Si ingresamos a alguna de ellas podemos ver cómo esta traza está compuesta por 5 spans diferentes. Podemos ver el tiempo que tomó la petición completa, cerca de 5 milisegundos, y bueno, el tiempo que cada uno de los spans diferentes tomó. Podemos ver, por ejemplo, que acceder a la base de datos demoró 0.75 milisegundos, mientras toda la parte del servidor nos demoró 1.48 milisegundos, y así sucesivamente. Podemos ver que algunos spans fueron los que creamos manualmente en las aplicaciones. Por ejemplo, este antes de iniciar la petición HTTP y este antes de acceder a la base de datos. Otros spans, estos 3 en particular, fueron generados automáticamente por la instrumentación de las diferentes librerías que estamos usando. Si accedemos a cada uno de los spans podemos obtener más información acerca de cuál fue la petición que se realizó. Por ejemplo, en este caso en el servidor, antes de acceder a la base de datos, nosotros guardamos cuál fue el país para el cual estábamos realizando la petición. Hay alguna información adicional que nos la da automáticamente OpenTelemetry, el lenguaje de programación que estamos usando, las versiones y bueno, información similar. Por ejemplo, si accedemos al de la base de datos, podemos ver cuál fue la query que se realizó a la base de datos, cuál es el usuario que estamos usando, información acerca
de la ubicación de dicha base de datos, la URL y el puerto en este caso. Bueno, y solo para terminar esta parte, si accedemos al span de la librería HTTP cliente, podemos ver cómo nos brinda cuál fue el URL al cual hicimos la petición HTTP, cuál fue el código que nos retornó el servidor y cuál fue el método que usamos. Básicamente lo que les quiero mostrar acá es cómo podemos acceder a los diferentes span y cómo cada span nos brinda información sobre la operación que se ejecutó. Sigamos con la autoinstrumentación en OpenTelemetry. Entonces, desafortunadamente no podemos tener todas las aplicaciones instrumentadas. Algunas aplicaciones antiguas no van a incluir soporte para OpenTelemetry, e incluso nuevas aplicaciones tampoco van a incluir este soporte, nuevas aplicaciones o librerías en el caso general. Entonces la idea con la autoinstrumentación es hagámoslo automáticamente. Bueno, ¿cómo? Agreguemos información de instrumentación a las librerías más populares y habilitemos dicha instrumentación automáticamente en runtime. Entonces la idea es que si incluimos instrumentación a las aplicaciones más populares y habilitamos dicha instrumentación automáticamente cuando la aplicación se ejecuta, podremos obtener alguna información de tracing, alguna información de telemetría que proviene de dichas librerías. Los OpenTelemetry Agents son esta aplicación que nos permiten habilitar la instrumentación de estas librerías automáticamente. Es una aplicación que se ejecuta antes de la aplicación real. Y bueno, dependiendo de los diferentes lenguajes de programación, existen diferentes técnicas para habilitar dicha instrumentación automáticamente. En el caso específico de OpenTelemetry Python, el agent se llama OpenTelemetry Instrument. Acá podemos ver cómo lo ejecutamos antes de nuestra aplicación. Cuando hacemos esto, el programa en dicha aplicación nos va a generar alguna información de tracing que proviene de las librerías que tienen instrumentación disponible, y adicionalmente podemos pasar algunas opciones para configurar los exports y otros parámetros, como cuáles son las librerías para las cuales queremos habilitar la instrumentación automáticamente, para cuáles no queremos hacer, y así sucesivamente. Veamos cómo funciona esto en una demostración. En este caso, tanto el servidor como el cliente no incluyen ninguna instrumentación de OpenTelemetry. Como podemos ver acá, no estamos importando ninguno de los componentes de OpenTelemetry ni estamos usando nada relativo a OpenTelemetry. Lo único que tenemos acá es la implementación de la aplicación, la lógica de la aplicación como tal. Bueno, en este caso tenemos lo mismo para el caso del cliente. Veamos cómo podemos usar la autoinstrumentación para obtener alguna telemetría cuando la aplicación no incluye instrumentación. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es usar el comando OpenTelemetry Instrument. En este caso le estamos configurando Jigger como exporter, y como podemos ver acá estamos ejecutando Python, y en este caso estamos ejecutando el código sin la instrumentación. Lo que va a suceder es que OpenTelemetry Instrument nos va a habilitar automáticamente la instrumentación de las diferentes librerías y también nos va a configurar el exporter. Acá tenemos el servidor que se está corriendo. En el cliente hacemos lo mismo. Hagámoslo de nuevo con unos 2 o 3 países para ver qué sucede. Bueno, ahora veamos en Jigger cómo podemos ver esto. Como vemos, en este caso nos aparece que como un unknown service. Y bueno, tenemos las 3 trazas de las 3 peticiones que acabamos de realizar. Como podemos ver, en este caso solo tenemos 3 spans. Estos son los spans que se generaron en las librerías automáticamente, y no tenemos los spans generados manualmente del caso anterior. Si accedemos a los spans podemos obtener
alguna información de cuáles fueron las operaciones que se realizaron. Obviamente esta no es la solución ideal porque seguramente hay alguna información que no podemos obtener de la aplicación, pero podemos decir que este es un mecanismo que nos permite obtener una idea general de qué está sucediendo en una aplicación cuando la aplicación no cuenta con ninguna instrumentación. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estaré en el chat por si tienen alguna duda. Este es el link para las diapositivas y el código de la demostración también está disponible.